Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, bajaron las crecientes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, bajaron las crecientes, soplaron los vientos y chocaron contra la casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Lo que hoy escuchamos en el Evangelio es la culminación de todo ese sermón de la montaña, y en este párrafo de la última parte de ese sermón, Jesús señala quiénes no entrarán al reino. Esta frase de Jesús no son los que dicen Señor, Señor, no los que profetizan, los que expulsan demonios, tampoco los que hacen milagros. ¿Cómo dice esto Jesús? Jesús es el que había dado la orden de orar y de pedir al Padre. A sus apóstoles, a los discípulos, los envía a predicar, es decir, a profetizar, a expulsar demonios y a hacer milagros. Entonces, ¿por qué Jesús dice que no solamente el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Como dice Jesús, no basta con orar, porque es posible, sobre todo en el creyente, que uno pueda orar, profetizar, hasta hacer milagros y no ser bueno. ¿Quiénes entonces son los buenos? El que cumple la voluntad del Padre, es decir, el que escucha la palabra y lo pone en práctica. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, nos surge una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios consiste en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo establece la segunda carta de Pedro, capítulo 3, 17 al 18, donde al final del párrafo de esta lectura habla que hay que estar firmes en la voluntad de Dios, hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también el evangelista Juan, en su capítulo 17, verso 3, nos indica un camino, un lineamiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con esto en mente, que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en gracia y lleguemos al pleno conocimiento de Jesucristo. De esa forma, al conocer a Jesucristo, vivamos de acuerdo a Él, de acuerdo a sus mandamientos. Es momento de reflexionar sobre qué estamos haciendo para cumplir esta voluntad. Todos los días crecemos en gracia, permitimos a Dios que trabaje en nosotros, que nos moldee para perfeccionarnos día a día, y todos los días estamos buscando 1000 formas de conocer a Jesús, de conocer sus enseñanzas y de cumplir sus mandamientos. Que no solamente el que dice Señor, Señor, que no solamente el que va a la iglesia todos los días, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios, el que se llena continuamente de la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pedro, el que continuamente llega al conocimiento de Jesús. Dejamos la invitación en este momento, en este tiempo, para reflexionar el Evangelio en esta época de Adviento, un momento ideal para abrir nuestro corazón para que Dios nos siga revelando su palabra, nos siga enseñando. No vaya a ser que estamos fuera del grupo de los que van a entrar en el reino de Dios.
Lo decíamos en otra reflexión, algunos elementos a tomar en cuenta sobre el reino de Dios, que es el amor, la paz, la justicia, el perdón, la reconciliación. Todos esos elementos son como frutos que se mira en aquel que ha permitido que el reino de Dios viva en su corazón. Gracias, hasta una próxima ocasión.